Muy bien. Pues, como decía, es una bendición estar con vosotros esta mañana. Vamos a comenzar leyendo el pasaje que nos ocupa, que forma parte del Sermón del Monte y es continuación del que trató Javi el pasado domingo. Y se encuentra en Mateo 5, del 17 hasta el 26. Dice así la palabra del Señor. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Leo hasta aquí y luego leemos esta segunda parte que nos falta. Decir que España, como sabéis todos, es un Estado, según dice la Constitución en su artículo 1, es un Estado de derecho. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que todos los españoles, como ciudadanos, tenemos un referente que es la Constitución y a partir de ahí, pues las leyes que se van desarrollando, ¿no? Y que la organización del Estado está basada en la ley y todos vivimos bajo esa ley. Dice que esa ley emana del pueblo y que los representantes son representantes del pueblo. Esa ley se va desarrollando a partir de tres poderes, ¿no? Que es el poder judicial, el legislativo y el ejecutivo. Alguien dirá, vaya rollo que nos está soltando Miguel aquí de los poderes. Se ha equivocado, esto no es la Facultad de Derecho. Bueno, poder judicial, juzgados, tribunales, jueces, ¿verdad?, que velan por cumplimiento de la ley y administran justicia. Poder legislativo, las Cortes Generales con sus dos cámaras, Congreso de Diputados y Senado, que formula la ley, proyectos y supervisa la acción del Gobierno. Y el Ejecutivo es el propio Gobierno, ¿verdad?, con el presidente, vicepresidentes y ministros. Bueno, pues vivimos en un Estado que se rige por la ley. Nadie puede hacer lo que le dé la gana. Tenemos que someternos a la ley. Pues bien, los israelitas, cuando estuvieron en el desierto, en Éxodo 20, el Señor, y a partir del 20, les dio unas leyes. Ellos también eran un pueblo. Y en Éxodo 20 dio los 10 mandamientos. Pero no solamente dio los 10 mandamientos, ¿verdad? Junto con los 10 mandamientos, dio 613 leyes en total que se pueden encontrar a continuación entre Éxodo y Deuteronomio. Y hay una diferencia que vamos a empezar a encontrar entre esa ley que Dios dio al pueblo de Israel y la ley que rige al pueblo español, por ejemplo. En primer lugar, el pueblo de Israel tenía, en esas leyes encontramos tres grupos o bloques que son las leyes civiles o sociales, las leyes ceremoniales y las leyes morales. Las leyes civiles o sociales son prácticamente del mismo tipo que las de la Constitución, las que hemos hablado antes de España. Son leyes que tratan de los ciudadanos, de cómo se organizan, etcétera. Y también, por supuesto, incluye los jueces, qué tipo de condena hay para el que incumple la ley, cómo se vela porque se cumple, etcétera. Esa ley está tanto en la ley del pueblo de Israel como en la ley que tenemos los españoles. Pero hay otras dos leyes que no están en nuestra Constitución española, que son las ceremoniales, que sí las tenía el pueblo de Israel, y las morales. Las ceremoniales tienen que ver con las leyes que regulaban la adoración, los sacrificios y demás ceremonias que eran oficiadas por sacerdotes, que eran los mediadores entre Dios y los hombres, ¿verdad? Todo eso estaba muy organizado, como tenía que ser todo. Esa ley no está en la Constitución, por supuesto.
Y luego la ley moral. La ley moral, pues, habla pues, de muchos aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con, con cuál debe ser la actitud de la persona, tiene que ver, por ejemplo, con la fidelidad, tiene que ver con el amor, ¿verdad? Eh, Amarás a tu prójimo, con el amor a Dios, es decir, hay una serie de leyes que tienen que ver con lo que venimos llamando las leyes morales. Estas leyes tampoco están en la Constitución. Por ejemplo, en la Constitución, porque una persona odia a su vecino, pues no, mientras no le ataque o le infrinja algún tipo de daño, pues no es punible, digamos, no está contemplada. Pero sí estaba contemplada en la ley de Israel. Tampoco, por ejemplo, hoy, aunque sí lo estaba hace no muchos años, el que una persona fuera adúltera, ¿verdad?, en el matrimonio, pues en la Constitución eso no es de incumbencia de la Constitución. Pero sin embargo, sí lo es en el pueblo de Israel. Todas estas leyes de la infidelidad, todo aparece ahí. Pues bien, ya tenemos claro un poquito de qué estamos hablando, ¿verdad? De las leyes del pueblo de Israel. Después vamos a hablar también y vamos a hacer el referente, quizá lo voy a anticipar. Nosotros como cristianos somos ciudadanos de españoles, pero también somos ciudadanos como cristianos del pueblo de Dios. Somos ciudadanos del Señor. Y tenemos unas leyes morales que cumplir también. Y tenemos unas leyes ceremoniales, pues también las hacemos. Porque nosotros, por ejemplo, tenemos una forma de bautizar, y eso es una ley ceremonial, por ejemplo, que nos diferencia a lo mejor de otras confesiones cristianas, esa ley ceremonial. Sí las tenemos. Y tenemos leyes morales, por supuesto que las tenemos. Y tenemos leyes civiles, pues esas leyes civiles, que aunque sean las que hemos dicho del Estado español, también nos conciernen, porque el Señor nos llama a obedecer a los que nos gobiernan, por supuesto, siempre que no vaya en contra de los principios divinos. Bien, cuando Jesucristo habla en este texto que hemos leído de que dice que no ha venido para abrogar la ley, o sea, o para abolirla, ¿no?, sino para cumplirla. Es que a Jesús le acusaban de esto. Y entonces Jesús lo que dice, vamos a ver, yo no he venido para abrogarla, no he venido para derogarla, sino para cumplirla. Y cuando dice la ley o los profetas, ¿a qué está haciendo referencia? Hay un versículo que está en Lucas 24:44 que dijo Jesús: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y aquí Jesús, en el pasaje que nos ocupa hoy, habla de la ley o los profetas. ¿A qué hace referencia Jesús aquí? Vamos a ver. Está haciendo referencia a las escrituras que es el Antiguo Testamento, ¿verdad?, en aquel tiempo. Los judíos, su Biblia se dividía en tres partes, que contenían 24 libros, que son los 39 nuestros. Lo que pasa es que estaban organizados de diferente manera. Tenían, número uno, la ley, que era la Torá, que comprendía Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Luego estaban los profetas, que se llamaba Nebim, que eran profetas como Josué, Jueces, Reyes y Samuel, que eran profetas anteriores, y posteriores Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores. Y luego Ketubín, que comprendía los Salmos, Proverbios, Job y el resto. Por eso, como el primero es el Salmos, cuando habla Jesús le llamaban también los Salmos a los escritos. Pues bien, como veis, habla de que cuando Jesús dice que ha venido a cumplir esa ley, la ley y los profetas, se refiere a todo el Antiguo Testamento, a todas las escrituras del momento. Porque todas apuntaban a Jesús, ¿verdad? Todas apuntaban a Jesús. Jesús es el cumplimiento. Es decir, por ejemplo, cuando hablamos de los sacrificios, y ahora ya no hay sacrificios, pero es que Jesús es el cumplimiento, porque Jesús
se ofreció a sí mismo por nosotros una vez para siempre, luego ya se ha cumplido, no es que se haya abolido, es que se ha cumplido. Antes había sacerdotes, sumos sacerdotes, pero Jesús es el sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es decir, todo eso se ha cumplido. Y así encontramos todo lo que se va viendo. Evidentemente sí hay leyes que no son aplicables, pero tienen que ver, por ejemplo, vamos a ver, el pueblo de Israel, cuando Jesús le da la ley en el monte Sinaí, va a vagar por el desierto 40 años, y toda la organización que eso conlleva pues no tiene nada que ver cuando se establece en Palestina, ni tiene que ver con nosotros ahora. Entonces, todo eso, hay leyes que son propias para un momento determinado. Las leyes ceremoniales, como hemos dicho, Jesús cumplió la ley. Luego ahora ya no hace falta que haya sacrificios, no hace falta, porque Jesús ya su sacrificio es válido de una vez para siempre. Tampoco hay sacerdotes ni sumos sacerdotes, porque Jesús es el sumo sacerdote para siempre, y que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Eso sí, hay cambios, pero no porque se haya abolido, sino porque se ha cumplido, ¿verdad? O porque, en algunos casos, porque no tiene sentido. Ahora vamos a ver. Jesús da Jesús, el Señor, Dios, le da a Moisés en el monte Sinaí las leyes. Los 10 mandamientos comienza. Y quiero leer uno de los mandamientos que se encuentra en Éxodo 20 y a partir del versículo 8. Y dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Bueno, vamos a dejarlo aquí y ahora lo retomamos. Ahora me voy a la actualidad. Recordáis que en el mes de marzo se decretó un real decreto, que era el Real Decreto del estado de alarma, ¿verdad? Pero la gente empezó a hacerse preguntas, pero bueno, ¿esto cómo se entiende? ¿Cómo se vive? ¿Qué tengo que hacer yo ahora? ¿Puedo salir a pasear al perro? ¿Hasta dónde puedo llegar? Y si voy a pasar el perro, ¿puede ir alguien conmigo? ¿Puede ir mi hijo conmigo, que es que le gusta mucho al perrito? ¿O puedo ir en el coche? ¿O puede ir otra persona que conviva conmigo? No, en fin, había tantas preguntas. A partir de ahí se desarrollan órdenes ministeriales. Cada ministerio fue dando las suyas. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo pues te dice, pues pueden ir en el coche solamente una persona, en principio. Luego dicen que podían ir 2 personas por fila de asiento. Más adelante, bueno, todo eso se va desarrollando. Pero ¿qué pasa? Volvemos ahora otra vez a la ley de Israel. El Señor había dicho en el texto que hemos leído de Éxodo 20 que el día de reposo no tenían que trabajar. Y los israelitas empiezan a hacerse preguntas, pero bueno, ¿y esto? ¿Qué tipo de trabajo no tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo, yo qué sé, ordeñar la vaca? ¿O qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Igualmente, pues empiezan a desarrollarse lo que se llaman la tradición oral, porque a partir de ahí, pues los dirigentes del pueblo de Dios, los sacerdotes, empiezan a contestar a estas preguntas de forma oral. Y poco a poco se va creando unas normas, unas leyes que son orales y que son como si dijéramos un desarrollo de lo que Dios había dejado ahí. ¿Esto qué es? ¿Es bueno o es malo? Pues lo que es cierto es que había una necesidad, había preguntas, como las ha habido y las sigue habiendo muchas veces en el estado de alarma y en la situación que vivimos. El problema no fue el interpretar estas leyes, el problema fue en olvidar que,
por ejemplo, en el caso del sábado dice que el sábado fue hecho por causa del hombre y no al revés, el hombre para el sábado, ¿verdad? Y acordarnos que el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Es decir, el referente tiene que ser el referente divino, que ese sí está dado, está en la palabra de Dios. Y eso jamás lo debieron olvidar. Pero ellos lo olvidaron. Ellos lo olvidaron y empezaron a crear normas y leyes para justificarse delante de Dios, para justificarse delante de los hombres, para hacer parecer que eran muy buenos, ¿verdad? Y llegaron al punto de hacer normas muy, muy específicas. Voy a leer algunas, por ejemplo. Bueno, antes de decir que esas tradiciones orales siguieron siendo orales hasta el siglo III después de Cristo, que un rabino las recoge en la Misná, que contiene 63 tratados relativos al desarrollo de la ley. Y más adelante, como vuelve a haber necesidad de interpretar hasta lo interpretado, pues hay comentarios. Y esos comentarios, junto con la propia Misná, forman lo que se llama el Talmud. Pues bien, el Talmud en el capítulo 7 del Tratado del Sábado de la Misná enumera 39 acciones prohibidas. Plantar, arar, cosechar, atar poleas acanaladas, trillar, aventar, seleccionar, moler, tamizar, amasar, hornear, trasquilar, lavar, batir, pintar, hilar, bueno, hacer 2 lazos, unir o separar 2 hilos, amarrar, bueno, un montón de cosas, ¿verdad? Tocar un instrumento musical, lo siento por los músicos, terminar la preparación de un utensilio y bueno, y como vemos, hay algunas tan insignificantes como tejer 2 hilos. O sea, no se podían tejer 2 hilos, o coser 2 puntadas, o escribir 2 cartas, o arrancar 2 espigas de trigo. Y eso nos recuerda cuando los discípulos de Jesús, ¿verdad?, fueron criticados por los fariseos porque recogían espigas para comer porque tenían hambre. Y Jesús les dijo que no tenían misericordia. Misericordia quiero y no sacrificios, ¿verdad? En el día de reposo, ¿qué está permitido? ¿Hacer el bien o hacer el mal? No se podía, fíjate, transportar un objeto que tuviera el peso de un higo, que se consideraba como llevar una carga. Por esa razón también nos acordamos cuando Jesús es criticado, cuando le dice, cuando obra una sanidad y le dije, coge tu camilla y vete, ¿no? ¿Cómo que coge tu camilla? No se puede llevar la camilla en el día de reposo, es una carga, es una violación del sábado. Es decir, ellos miraban antes ese legalismo antes que la misericordia de una persona que estaba enferma y haber dado gracias a Dios por la sanidad. Era ilegal curar a una persona, era ilegal. No se podía curar a una persona, solamente en el caso de que estuviera ya en peligro de muerte. Imaginaos a lo que llegaron. Llegaron a sustituir la ley por el dador de la ley y a crear nuevas leyes, a hacer unas cargas que no podían ellos mismos, los israelitas, soportar. Aquí quiero hacer alusión a la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Porque lo bonito de todo esto es que Jesús mismo, nada menos que el Dios encarnado, cuando estuvo entre nosotros, pues él también interpretó la ley, es decir, contestó a preguntas de cómo se entendía esa ley. Y vamos a leer en Lucas 10 del 25 al 37. En la parábola del buen samaritano, no lo voy a leer otra vez porque todos lo conocéis, pero voy a hacer alusión a ella. Dice, aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel le respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien respondido, ¿verdad? Eso lo dijo Jesús, bien has respondido, haz esto y vivirás.
Pero claro, él empezó quizá a sentirse señalado por su conciencia por el trato que a lo mejor estaba dando a algunas personas. Y a partir de ahí dijo, ¿y quién es mi prójimo? O sea, esto es otra vez el desarrollo de la ley, ¿verdad? ¿Y quién es mi prójimo? Y todos conocéis la parábola del buen samaritano y le pregunta finalmente, ¿y quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó entre ladrones? Y él le dijo, el que usó misericordia con él. Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo, la misericordia. Es decir, ¿cuál es el referente de la ley? Es la misericordia, es el amor, porque Dios es amor. Entonces no podemos llegar a hacer lo que hicieron ellos. Ellos más adelante, ¿verdad? Dice eh, que habéis oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso se lo inventaron ellos, lo de aborrecer al enemigo. Es que llegaron a inventar a nuevas normas que no estaban escritas y que llegaban inclusive, como en este caso, a ser contrarias a la propia esencia de ese Dios amor. Esto, hay otra parábola que es la parábola del fariseo y el publicano, que está en Lucas 18, del 9 al 14, que dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, ¿verdad? Y menospreciaban a los otros, dijo esta parábola. Bueno, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como ese publicano que está ahí, ¿verdad? Yo ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano. O sea, estaba diciendo yo cumplo con la ley. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Y Jesús dice, volví a interpretar la ley. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. La letra mata, dice 2 Corintios 3:6, más el espíritu edifica. Y una cosa importante es que el Señor no abrogó la ley, dijo que se iba a cumplir hasta la tilde de la ley. Es decir, una de las labores que tenían los escribas, estos intérpretes de la ley, que comienzan en Babilonia, cuando estaban deportados en Babilonia, como sabéis, pues el primer templo eh, fue la destrucción del primer templo y entonces ellos fueron deportados y allí en Babilonia pues no tenían templo y al principio eran los sacerdotes los que enseñaban, luego fueron un grupo de personas preparadas que se fueron llamando los escribas, ¿verdad? Y ellos copiaban la ley y la copiaban con tanta meticulosidad que si había una tilde que no se había puesto, repetían todo otra vez. Cuando escribían el nombre de Dios, cambiaban la pluma, la limpiaban, todo. En fin, era un auténtico ritual el que hacían para copiar. Pues bien, estos escribas son de los que estamos hablando aquí. Y en principio todo eso era bueno, por supuesto, la enseñanza de la ley. Por eso dice que a todo el que hemos visto en el pasaje que nos ocupa, que habla de esto, de la enseñanza, ¿verdad? Que correspondía a los escribas, dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero luego dice, más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Es decir, el Señor aprobaba la labor del escriba, por supuesto que la aprobaba. Gracias a ellos, pues la palabra de Dios la iban transcribiendo y nos llegó hasta hoy. Aprobaba la enseñanza, pero la buena enseñanza de esos mandamientos que había dado Dios. Y aquí hablamos de nosotros. Nosotros tenemos también una labor de interpretación de la ley de Dios. ¿Y sabéis cuál es la que aplicamos a nuestra vida?
cómo vivimos. Nosotros cuando nos comportamos cada día, estamos interpretando la ley de Dios. Y si la interpretamos bien, que es en base a ese Dios que es amor, entonces estamos siendo un buen testimonio. Pero por otro lado, el Señor nos dice que Dios es justo y no tendrá por inocente al culpable, que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y por eso Cristo vino al mundo, porque Él es nuestra justificación, Él es Jehová justicia nuestra. Él murió y pagó por todos nuestros pecados, pero nosotros tenemos que reconocer que en esa justicia de Dios éramos culpables y somos culpables. Lo que pasa es que hemos sido perdonados, lavados, justificados por el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Y por eso dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, no vais a entrar con esa ley que habéis hecho como la base, como hacía el fariseo en la parábola del fariseo y el publicano. Yo he hecho esto, cumplo la ley. No. Pon el ejemplo del publicano, el que se humilla delante de Dios. Y ya vamos a pasar a la segunda parte del pasaje que dice Jesús y la ira. Se titula, bueno, esto es un título que se ha dado, ¿no? Empezando en el 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al fuego del infierno. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Aquí, ¿verdad? Entramos en cuál de las tres leyes, en la ley civil, en la ley ceremonial o en la ley moral. Evidentemente entramos directamente en la ley moral. O sea, aquí hay, y vuelve Jesús otra vez a interpretar la ley, porque la ley que dice no matarás, vuelve a Éxodo 20, pero Jesús interpreta la ley y va más allá y dice que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Es decir, Jesús aquí está diciendo que moralmente delante de Dios estamos pecando cuando estamos albergando raíces de ira, de odio, de amargura contra alguien en nuestro corazón, aun cuando esa persona realmente nos haya hecho daño, pero no puede entrar en nosotros, en nuestros corazones, nosotros no tenemos que albergar esos odios, esas raíces, esas amarguras, porque estamos pecando delante de Dios. Jesús nos llama a tener amor unos con otros, o sea, a no ser como los fariseos. El fariseo, cuando empieza a juzgar a los demás porque no cumplen la ley, se convierte en juez y condena. Y yo me pregunto, es lo que hacía el fariseo con el publicano, no sé cómo es el publicano. Y nosotros hoy lo hacemos. Cuando hablamos, es que la gente del mundo, nosotros no somos jueces. No juzguéis y no seréis juzgados. Tenemos que verlos como Dios los ve, con misericordia, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Acaso nos creemos nosotros mejores que los demás? ¿Mejores que otras confesiones cristianas que no hacen no tienen la misma ley ceremonial que nosotros? Y decimos, es que ellos no. No olvidemos, la enseñanza de hoy es que nuestro referente tiene que ser
Dios mismo, Dios mismo. Y siempre entender la ley, la palabra, en base al dador de la palabra. Un dador que nos amó tanto que dio a su Hijo por nosotros. Y para terminar, en el Salmo 19 del 7 a 10 dice: la ley del Señor, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Qué bonito, qué precioso. El Señor, en este pasaje que nos ocupa de hoy, de la predicación, está diciendo que la ley, es decir, las escrituras, todas las escrituras apuntan a Él es el cumplimiento de la ley. Y en ellas encontramos el mensaje de salvación. En ellas encontramos al Dios que nos habla. No lo olvidemos para que sigamos leyendo como ese pan, no solamente pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ha salido de la boca de Dios las escrituras. Alimentémonos cada día, gocémonos en su palabra, crezcamos en ese conformándonos a la imagen de Cristo. Recordando que cuando leemos la palabra, el dador de la palabra está con nosotros, está en nosotros y por su Espíritu nos está iluminando las Escrituras. Damos gracias a Dios por su palabra. Que el Señor nos bendiga. Muchas gracias.